No, te agradezco. Bien, no tenemos el proyector hoy porque lo va a tener otro profesor, así que vamos a trabajar de la manera normal como veníamos trabajando con el tema de las clases. Por eso es mejor tener un televisor, pero bueno, cosas de acá. La clase anterior lo que habíamos visto fueron las cuatro consultas básicas con las que nosotros vamos a empezar a trabajar todo el año. Select, Insert, Update y Delete. Son las cuatro que a nosotros nos habilitan a hacer un ABML o hacer un REST, que es el objetivo al que nosotros queremos llegar también en programación 2. Lo que queremos hacer a partir de esta clase es el jueves empezar a juntar lo que nosotros vemos en base de datos con lo que nosotros vemos en programación con PHP para realmente poder transformar y conectar las dos materias y que no quede tanta teoría por un lado y tanta práctica suelta por otro. Entonces la idea ya es empezar a trabajar en conjunto. Para empezar a trabajar en conjunto tenemos que entender lo mínimo de cada una de las cosas. Por ende, en estas 2 semanas lo que estuvimos haciendo fue ver en programación todo el sentido de lo que son los formularios, cómo es el envío de datos a través de PHP, cómo podemos recibir, mostrar y analizar. Mientras que lo que vamos a hacer con base de datos es entender las cuatro consultas básicas para ir trabajando con estos y poder empezar a hacer formularios muchísimo más complejos y de una mejor manera, que no queden los datos sueltos como nos pasaba en la clase anterior, sino que realmente esos datos lo podamos trasladar y lo podamos volcar en algún lugar que después pueda ser accesible para cualquier usuario que tenga la conexión. Bien, sobre lo que es la clase anterior, ¿queda alguna duda? Se los pregunto porque si no entendemos lo básico, menos vamos a entender lo que vamos a ver ahora. Entonces siempre es mejor estar seguro de lo que uno piensa y directamente arrancar. Lo que vimos en la clase pasada fue Select, Insert, Update y Delete. Así que vamos a empezar a repasar desde lo más fácil hasta lo más difícil y después de ahí arrancamos. La operación Delete, ¿para qué funciona? Para borrar. ¿Cómo es la consulta de la operación Delete? Por ejemplo, si quiero borrar un registro de la tabla de usuarios, ¿cómo es la consulta? Claro, yo solamente quiero borrar. Cuando únicamente quiero borrar, hablo de delete from. No hablo únicamente de delete, sino que hablo de delete from. Después de delete from que viene, el nombre de la tabla. ¿Qué pasa si yo hago un delete from usuarios? Borro todos los datos. ¿Por qué borro todos los datos? ¿Cómo puedo especificar yo un dato en una base de datos? ¿Cuál es, y cómo pongo una condición? Bien. El parámetro where es el parámetro para poner condiciones. ¿Qué tipo de parámetros acepta? Exacto. El primer parámetro que nosotros aceptamos en un where es siempre el nombre de columnas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar consultando sobre las columnas que tiene la tabla. Yo no puedo consultarme sobre un registro DNI si mi tabla de usuarios no tiene DNI. Entonces siempre voy a tener que consultarme por columnas que realmente existan. Bien. Cuando hablamos de update, ¿qué consulta hacemos? Bien. ¿Y cómo es la consulta en la base de datos? Update. Una consulta completa. Yo quiero actualizar el email de mi tabla de usuarios. Bien. ¿Cómo yo puedo actualizar el campo email de la tabla de usuarios? Bien, volvamos a las bases. Empecemos por el delete. El delete ya lo tienen claro, pero vamos a volver a repasarlo para que ya no queden dudas. Como ustedes dijeron, la operación del delete lo que funciona es para borrar registros de una tabla. Cuando nosotros hacemos un delete, siempre hacemos un delete sobre una tabla. Cuando nosotros hacemos un update sobre una tabla. Cuando nosotros hacemos un select sobre una tabla. Cuando nosotros hacemos un insert sobre una tabla. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros cuando trabajamos con base de datos, no únicamente trabajamos con tablas, sino que trabajamos también con la misma base de datos y con otros tipos de relaciones que nos permiten conseguir la base de datos. Sin embargo, estas cuatro consultas en particulares siempre trabajan sobre una tabla especificada. Yo no puedo usar un update a la vez en la misma consulta a diferentes tablas.
Lo que puedo hacer son tener dos consultas diferentes. En ese caso no habría ningún tipo de inconveniente. Pero siempre que yo estoy hablando sobre una consulta, estoy hablando sobre una consulta a una tabla. ¿Ok? Bien. Entonces, el delete lo que sirve es para borrar. Entonces, la palabra clave de la consulta del delete es la palabra clave delete from. No puede existir un delete sin el from. Van de la mano. Delete from. Fíjense que yo lo que hago es separar las palabras, las que yo llamo palabras claves como tal, porque no son palabras claves, sino que son las consultas. Pero yo lo que hago es intentar separar las palabras claves con mayúsculas y después todos los demás campos con minúsculas. ¿Por qué hago esto? Para yo darme cuenta realmente cuál es la palabra que importa en la consulta, que es lo que va a ser siempre fijo. Una consulta de delete va a ser igual en la tabla de usuarios, como va a ser igual en la tabla de compañías, como va a ser igual en la tabla de direcciones. Lo que va a cambiar son el nombre de la tabla que nosotros consultemos y los campos por los que queramos hacer el filtro. Pero delete from y where van a ser igual en cada una de las consultas. Entonces yo, o SQL en general, todas esas palabras claves las vamos a estar marcando con mayúsculas, ¿ok? Para entender que son palabras comunes y van siempre en las mismas consultas. Entonces, delete from es una palabra común. Dijimos que nosotros queríamos borrar un registro de la tabla de usuarios. Entonces, después del delete from, lo que viene es la tabla usuarios. O, en este caso, la tabla que yo quiera eliminar. Esta consulta está bien hecha. ¿Por qué decimos que esta consulta está bien hecha? Porque cuando la ejecutamos, va realmente a hacer lo que dice. Entonces es una consulta que no está mal programada, no está mal escrita, no está mal diseñada, funciona y cumple el objetivo. Pero nosotros cuando hacemos un delete from sin el where, estamos haciendo una operación totalmente peligrosa. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de perder todos los registros. SQL no entiende, no nos entiende a nosotros cuando queremos borrar todo o cuando queremos borrar solamente uno, porque nosotros somos lo que definimos la consulta. Entonces, si a partir de eso ya lo definimos mal, ya va a presentar un problema. Entonces, siempre es importante que cuando trabajemos con un delete from o cuando trabajemos con un update, pongamos un where. ¿Por qué ponemos un where? Para no permitir borrar todos los registros, sino que borrar registros en un filtro compactado por nosotros. Ahora, si el filtro está mal hecho, bueno, culpa nuestra. Pero ya realmente no podemos hacer nada sobre eso más que leer, entenderlo y realizarlo bien. Sí. Sí, perdón. Una vez que tenemos el delete from, vamos a ir con el filtro y el filtro dijimos que lo hacemos a partir de un where. El where también lo vamos a poner con mayúscula porque es una palabra común a todas las consultas. Después del where van a venir lo que son todos los filtros que nosotros podamos hacer y nosotros no solamente podemos hacer un filtro, sino que podemos tener varios repartidos por las reglas de programación que nosotros ya conocemos. Nosotros en un if, ¿qué podemos utilizar? Un AND y un OR. O un diferente, o lo que fuese. El where cumple con las mismas condiciones porque al final del día es un condicional. Entonces siempre nos estamos preguntando algo. ¿Qué nos preguntamos? Si esto es mayor, si esto es menor, si esto es igual, si esto es desigual, si esto es mayor igual, si esto es menor igual, etcétera, etcétera. Y también nos podemos preguntar por múltiples campos, ya sea con un AND o con un OR. Eso siempre depende de cómo nosotros queremos hacer los filtros para trabajar. Pero siempre que trabajamos con un where, tenemos que saber lo que estamos buscando. Y generalmente lo que estamos buscando es una columna de la tabla donde yo estoy realizando la consulta. O sea, si yo tengo una tabla de usuarios, nombre, apellido, email, ¿yo puedo filtrar por el DNI? No tengo la columna. Como no tengo la columna, yo no puedo filtrar porque no puedo filtrar sobre algo que no existe. En ese caso, SQL no nos va a borrar todo, porque si bien el filtro estaría mal hecho, SQL entiende que esa columna no existe en la tabla y va a dar la consulta como un error. Al dar la consulta como un error, no se ejecuta y al no ejecutarse, no pasa nada. Pero nosotros tenemos en cuenta de que nosotros podemos leer los errores porque estamos a través de una interfaz, ¿no? Nosotros podemos ver rápidamente en qué le pifiamos, nos aparece un cartelito, lo que fuese. ¿Qué pasa si nosotros no nos damos cuenta y tiramos esta columna en un código de un programa? PHP, Java, Python, lo que fuese. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos esta consulta que falla en un programa?
en un script. Nosotros sabemos que falla porque tenemos una interfaz gráfica, ¿no? Que nos permite saber que falla. Cartelitos rojos por todos lados, errores, pop-ups, lo que fuese. Cuando nosotros ejecutamos una consulta que está mal hecha en un lenguaje de programación, si el lenguaje no nos lo permite, no va a devolver error. La consulta tampoco se va a ejecutar porque está mal hecha, pero no nos va a devolver error tampoco. Entonces, al no devolvernos error, no vamos a saber realmente cuál es el problema que está pasando. ¿Por qué no me borra por qué no me borra? ¿Por qué no me inserta? ¿Por qué lo que fuese? ¿No? Entonces es muy importante, siempre que antes que trabajemos en un lenguaje de programación, es ejecutar las consultas que nosotros programamos en una interfaz. ¿Por qué? Para realmente ver si los datos que nosotros estamos insertando está bien, si los nombres son correctos, si nos falta algún dato, si un campo está mal escrito o lo que fuese. Entonces es una buena práctica todas consultas que nosotros hagamos ya directamente ponerlos en alguna interfaz. Simplemente un consejo. Bien, como yo estoy trabajando con delete from usuarios, normalmente en el delete from y en el update lo que se utiliza como filtro es la clave primaria. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se quieren eliminar datos o actualizar datos, se hace de a uno. ¿Y cuál es el único campo que no se repite en una tabla? La clave primaria. Sí, el ID está bien, porque son todos IDs. Pero la respuesta bien concreta es clave primaria. Entonces, en este caso, la clave primaria es mi ID. Igual al valor que yo quiera eliminar. La consulta de actualización es un poco más compleja porque fíjense que nosotros cuando eliminamos un registro no estamos especificando absolutamente nada más que el ID, ¿no? Nosotros decimos, vamos a borrar todo el registro entero filtrando por el ID. Pero ese registro puede tener 3 columnas, como puede tener 30. ¿Pero yo distingo si tiene 3 o tengo 30? No, no me interesa porque yo borro todo. ¿Puedo eliminar el registro de una sola columna? ¿Puedo eliminar el registro en una sola columna? El registro te refiere al valor. Al valor. Yo me refiero a lo siguiente. Yo tengo nombre, apellido, email, el ejemplo de usuarios, y quiero eliminar todos los apellidos. Pero no quiero que desaparezca la columna apellido. No sé si se entiende a lo que voy. O sea, querés eliminar el valor. Quiero eliminar el valor de todos los apellidos, pero no quiero eliminar la columna apellido. ¿Yo puedo hacer eso con un delete? Exacto. Yo no puedo borrar un valor específico en un delete. Si yo quiero eliminar un campo específico de un registro, tengo que utilizar un update. ¿Por qué? Porque el update está hecho para actualizarse sobre las diferentes columnas, mientras que el delete está hecho para borrar el registro. O sea que para borrar un valor, un registro específico, se usa el update. Sí, cuando hablamos de registro, estamos hablando de la fila. Si yo quiero eliminar una fila, eso es un delete. Si yo quiero eliminar una columna, en este caso nosotros le decimos dato, si yo quiero eliminar un dato, uso un update. Ahora, ¿cómo funcionaría ese update? Bueno, la operación de update es un poco más compleja que la del delete, por lo que la acabo de comentar. Nosotros en el delete no discriminamos los campos. En el update sí. Entonces, nosotros como discriminamos los campos, obligatoriamente vamos a tener que trabajar con una consulta mucho más grande. Porque tenemos que saber decirle qué es lo que va a tener y lo que va a tener. Entonces, para esto, escribimos una segunda consulta. La consulta va a ser update, léase update con mayúsculas, porque es una palabra que se va a repetir en todas las consultas que nosotros hagamos update. Luego de update vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso usuarios. Y yo puedo poner un where después del nombre de la tabla. Por ejemplo, where id es igual a 1. No me respondas. ¿Quieres que haga un set primero, puede ser?
¿Por qué iría un set? Lo que tengo anotado es que indica el valor de lo que voy a decir en ese campo. Exactamente. Si yo hago, perdón, León, no es nada personal, pero si yo hago update usuarios, where ID es igual a 1, estoy actualizando usuarios, ¿no? ¿Qué estoy actualizando usuarios? Nada, no especificar. Nada. No puedo no actualizar nada. Obligatoriamente cuando yo actualizo, tengo que hacer algo en concreto. ¿Por qué? Porque realmente quiero cambiar ese registro. Cuando estoy borrando, de nuevo vuelvo al ejemplo del borrado, yo no especifico nada porque yo quiero borrar todo. Entonces no me interesa a mí si se borra el nombre y se borra el apellido, yo quiero borrar todo. Pero cuando yo actualizo, a mí sí me interesa que se actualice o el nombre, o el apellido, o el email, o el DNI, o todo, o un solo campo, pero nunca nada. Siempre algo tiene que estar especificado. ¿Cómo lo especificamos? Con la palabra clave set. La palabra clave set es una palabra clave que únicamente utilizamos en el update, que lo que nos permite es decir, esta columna va a ser igual a este valor. ¿Cómo sería un ejemplo de este set? Nos quedaría lo siguiente. Update usuarios, set, ¿y qué es lo que queremos actualizar? El nombre, por ejemplo. Después de set va el nombre de la columna. El nombre de la columna es nombre. Y después del nombre de la columna va a ir un igual. Luego del igual, ahí realmente va a ir el valor que yo le quiero aplicar a esa columna. Si nosotros nos ponemos a hablar en español, esta consulta, ¿qué es lo que hace? Especifica el nombre. Modificame Todo. usuarios. Quiero todo el ejemplo. Ah, ok. Sí, estaba bien. Ah, no, y nada, y cambiame, digamos, de la columna tal, nombre, en este caso, el valor que querés aplicar. O sea, Exacto. Claro. En este caso lo que le estamos diciendo es, actualizame la tabla usuarios, pone en la columna Matías, pone en la columna nombre el valor Matías cuando el registro sea 1. ¿Por qué hincho bastante las bolas con el tema de decir el código en español, tanto jodo en programación como jodo en base de datos? Porque para mí es la manera más sencilla en el que podamos entender la lógica de la consulta que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros estamos trabajando con palabras claves, hay veces que nosotros no entendemos realmente lo que estamos haciendo o lo que estamos intentando hacer. Entonces, un buen ejercicio es directamente leer la consulta o leer el código que nosotros estamos haciendo en voz alta. Y de ahí realmente nos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Si yo quiero actualizar el apellido también, ¿tengo que poner otro set? Un AND y un set, ¿no? Ah, ahí quedó. El set es únicamente 1 por update. Y el AND es únicamente el where. También el OR. Lo que nosotros diferenciamos para actualizar una segunda columna es una coma. En este ejemplo nos quedaría set nombre igual a Matías, apellido igual a Echetino. En este caso, el AND... Una coma y no un punto. ¿Cómo? ¿Por qué una coma y no un punto? SQL lo eligió así. Ah, No, está. Los puntos se utilizan más que nada para conectar una base de datos con una tabla. Si vos estás hablando de base de datos 1 y la tabla de usuarios, vos podés elegir base de datos 1, punto, usuarios. Y si tenés una base de datos 2 con la tabla de usuarios, decís base de datos 2, punto, usuarios. Pero únicamente para diferenciar tablas con columnas. Después todo, perdón, base de datos con tablas. Después todo lo demás con coma. Como les comentaba, el AND es únicamente para los condicionales después del where y el set es únicamente 1 por update. Dicho sea de paso, el set es obligatorio. Si no, no sabemos qué vamos a actualizar. Si yo quiero seguir agregando columnas y valores, coma, columna igual a valor, coma, columna igual a valor. ¿Dónde se deja de poner la coma? En el último. Si yo pongo una coma en este momento, la consulta se rompe. ¿Por qué? Porque está mal escrita. Ya que la coma es
únicamente para diferenciar entre valores con columnas. Una vez que yo ya no tengo nada más para diferenciar, iría el where, o todo caso de que yo quiera actualizar todo, se ejecuta de una. Pero la última coma rompería la consulta. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué pasa si yo le saco el where? Exacto, actualizo todo. También, al igual que el delete, es una consulta realmente peligrosa, porque si yo no tengo el control de lo que estoy actualizando, voy a actualizar todos los registros. En una base de datos real, si yo ejecuto esta consulta, todos mis registros van a ser Matías Schettino y voy a perder información recontra valiosa. Entonces siempre cuando ejecuto un delete o siempre cuando ejecuto un update, por favor, con un where. Y que el filtro tenga sentido. ¿Por qué yo pongo a Matías y pongo a Schettino, entre comillas, y no pongo a nombre y no pongo apellido, entre comillas? Una variable, la otra es de un string. No tanto variable, la respuesta está bien, sino que las comillas no se ponen en las columnas porque justamente son columnas, no son datos reales. Entonces, al no ser datos reales, tienen que ir realmente con el nombre específico que se les dio. No tienen que ir en un string. En cambio, los valores, sí, porque los valores son de un tipo varchar, entonces los tipos varchar son como un string en programación, siempre entre comillas. Ahora, ¿por qué Schettino o Matías va entre comillas? Como les comenté recién, los valores son varchar. Vieron que cuando nosotros creamos una tabla, a cada una de las columnas le podíamos asignar un valor diferente. Le podíamos asignar varchar para las cadenas, int para los enteros, date para la fecha, time para los horarios. Las comillas son obligatorias en todos los tipos de datos, a excepción de los enteros. ¿Qué pasa si yo tengo un ejemplo de edad? Edad es un entero, ¿no? Entonces, vamos a suponer que apellido no existe más y existe edad. En el caso de edad, fíjense que yo cuando hago la consulta no es obligatorio que tengan las comillas porque yo estoy hablando de enteros. Ahora, si pongo las comillas, ¿va a fallar? No, va a funcionar igualmente. Pero es una buena práctica, siempre que estamos hablando de enteros, trabajarlo realmente con valores que son numéricos, no transformarlos en string. En este caso, a diferencia de PHP, como habíamos visto en la clase pasada, SQL no importa porque él mismo hace la transformación por adentro, entonces si le pasamos string automáticamente va a entender que es un entero si coincide. Pero nunca está de más ya tenerlo bien hecho para que si alguien más agarra el código sin conocer la base de datos, entienda que estamos hablando de un número entero. Lo mismo pasa en cualquier parte, ya sea insert, un select o lo que fuese. Bien, entonces hasta acá update, ¿se entendió? Bien. Vamos al ejemplo de insertado de datos. ¿Cuál es la consulta que me permite a mí insertar valores? Insert into. La consulta insert into es a mí la que me permite insertar un registro en la tabla correspondiente. ¿Cómo es la consulta? Insert into y después. La tabla usual, Ujú. se pone un paréntesis y la columna que quiero mencionar. Y después. Creo que son los datos del mismo orden. Muy bien. En ese caso, la consulta insert into va a ser como nos dice él. Insert into, el nombre de la tabla. Muy importante, paréntesis. Y dentro de los paréntesis van a ir las columnas en las que nosotros queramos insertar valores. ¿Por qué nosotros decimos las columnas en las que queremos insertar valores? Porque no siempre queremos insertar valores en todas las columnas. ¿Qué pasa si nosotros queremos que una columna, cuando se agrega un dato, quede vacía? ¿O qué pasa cuando queremos que una consulta, cuando se agregue un dato, tenga un valor por defecto? Nosotros no siempre queremos, cuando insertamos un registro, darle valores a todas las columnas. Entonces, para esto, yo puedo diferenciar a qué columna voy a tomar. Para esto, hago lo siguiente. Insert into. Pongo paréntesis. Y el nombre de las columnas. En este caso voy a tomar el ejemplo nuevo de nombre, apellido, email. Y vamos a suponer que mi tabla tiene que ser ID, nombre, apellido, email. Yo quiero solamente agregar nombre, apellido, email. Yo lo tengo que hacer de esta manera
o lo puedo hacer en cualquier tipo de orden. Exacto. Como el insert me permite elegir qué tipo de columna voy a guardar, también me permite elegir el orden de las columnas o lo que ahí me fuese más cómodo. El orden de las columnas en una tabla, lo único que me indica es una visualización más sencilla de lo que yo puedo ver. Más o menos, siempre lo más importante está arriba y lo menos importante está abajo. Pero eso no significa que yo tenga que seguir ese orden para las demás consultas. Es simplemente una visualización rápida. En cualquier parte de las consultas, las columnas las puedo poner en cualquier orden que a mí me interese, ya sea en el insert, el update, en los filtros del delete, en los filtros del select, como a mí me plazca, porque son solamente informativas. Entonces, esto tranquilamente podría ser email y nombre, y apellido lo podría dejar afuera. ¿Por qué? Porque no todas las columnas son obligatorias. Ahora, nosotros dijimos también en la tabla que teníamos ID, y nosotros dijimos que normalmente nuestro ID es la clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Exacto, una clave primaria es el dato único de esa tabla, que lo que dice, este valor no se va a repetir y únicamente va a pertenecer a un registro. Entonces, ¿por qué nosotros no ponemos ID en el insert into? Exacto, normalmente las claves primarias son autoincrementales. ¿A qué llamamos nosotros un dato autoincremental? Le decimos un dato autoincremental a un dato que automáticamente va tomando el último valor y le suma 1 al valor siguiente. En este caso, si nuestro último registro es el ID 5, nuestro próximo registro va a ser el 6. Si el último es el 6, nuestro próximo registro va a ser el 7. Lo bueno de estos autoincrementales es que nosotros no tenemos que saber cuál es el valor que tiene en el momento, sino que SQL ya automáticamente lo va a obtener. Entonces, cuando automáticamente lo obtenga, ya automáticamente se va a insertar. Por eso nosotros no definimos el ID en un insert. ¿Por qué? Porque es una clave primaria que va a ser autoincremental. Si yo quisiese, ¿la podría definir? Sí. No es obligatoria no definirlo, pero ya que es autoincremental, lo puedo hacer sin problema. Una vez que yo tengo el nombre de las columnas a las que yo quiero insertar, obligatoriamente tengo que poner los valores. Los valores van después de la palabra clave values. La palabra clave values la pongo en mayúscula porque también es una palabra clave que es únicamente para las consultas de insert. Como set es para los update, values es para el insert. Dentro de values dijimos que van a ir los valores que nosotros queremos asignar a las columnas. Nosotros dijimos que el orden de las columnas no nos interesa, ¿no? Yo puedo poner email, nombre, nombre, email. Pero yo cuando estoy trabajando con los valores, sí me interesa que el orden de los valores respete el orden de las columnas que yo elegí. ¿Por qué? Porque a diferencia del update, macheamos con un set, ¿no? Columna, valor. Columna, valor, columna, valor, columna, valor. Entonces ahí no tenemos forma de errarle realmente a la columna que nosotros queremos actualizar. En cambio el insert no tiene un set. Tiene un values y un values es general. Entonces la única forma de decir que esta columna va a ir con este valor es con el orden elegido. ¿El orden elegido de la tabla? No. El orden elegido por la consulta. ¿Cuál es el orden elegido por esta consulta? Primero el email y después el nombre. Entonces yo puedo hacer algo como esto. ¿No? Yo acá lo que estoy insertando es un email y estoy insertando el nombre. Ahora, tengo que tener mucho cuidado
Porque si yo hago esto, fíjense que cambié el orden de email y de nombre. Email y nombre siguen estando en la misma dirección, en el mismo orden, pero en los values ahora están al revés. Ahora está primero el nombre y después está el email. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque los dos son strings. Entonces, como los dos son strings, la consulta no va a estar mal ejecutada. La consulta va a ejecutar bien. Pero el problema es que en el campo email vamos a guardar nuestro nombre y en el campo nombre vamos a guardar nuestro email. Pero SQL no va a tener un error. ¿Por qué? Porque SQL no tiene por qué saber el orden de datos que yo estoy insertando, sino que el que lo controla soy yo. Entonces es muy importante que cuando yo trabajo con un insert, realmente me dé cuenta del orden de los valores que yo estoy guardando. Entonces, esta consulta no va a tener error, pero nosotros cuando busquemos el dato y queramos hacer el filtro, ahí es donde realmente va a fallar, que es muchísimo más problemático que nos tiene un error y que nos diga que está mal. Porque ahí, una vez que nosotros perdemos el contexto de los datos con los que estamos trabajando, significa que ya nuestra base de datos no va a servir para el objetivo que queremos. Porque vamos a perder información importante, no vamos a poder calcular valores, no vamos a poder traer datos necesarios. Entonces, cuando trabajamos con cualquiera de las 4 consultas, hay que ser muy minucioso a la hora de estos pequeños detalles que no van a hacer que la consulta se rompa, pero van a hacer que los datos queden mal guardados. Entonces, el orden después de insert into no me interesa. El orden después de values me interesa un montón. Sería ese el caso. Esto vamos a dejarlo que quede bien. Y la última consulta de las 4 básicos que nos falta es la de mostrar los datos. ¿Cuál es esa consulta? Select from. Ahí va. Select from. La consulta para seleccionar datos es select from. Como hablamos de delete from, de update, set, de insert into, hablamos de select from. La diferencia con el delete es que delete también es from, ¿no? Y las palabras claves están seguidas. Delete, espacio, from. En este caso, select no va a estar seguido de from, sino que nosotros vamos a elegir qué consultas queremos seleccionar. Perdón, qué columnas queremos seleccionar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando traemos los datos, no siempre queremos traer todas las consultas. ¿Cuál puede ser un ejemplo donde yo quiera traer todas las consultas? Cuando yo quiera traer, perdón, una columna particular. ¿Cómo? Claro, el asterisco es para toda la tabla. Eso me trae todas las columnas. Pero, por ejemplo, vamos a un caso particular donde yo quiero traer todo el nombre y los apellidos de mis usuarios. ¿El asterisco me funciona? Sí. ¿Cumple con el objetivo? Sí. Pero ¿qué pasa si mi consulta de usuarios tiene 30 columnas? Por ejemplo, estoy trayendo el nombre y apellido y 28 datos más que a mí no me interesa. Entonces, en ese caso, yo ya no dejo de utilizar el asterisco, sino que empiezo a filtrar minuciosamente por cada una de las columnas a las que realmente yo quiero traer el dato. Pero vemos el ejemplo de seleccionar todas las columnas. Para seleccionar todas las columnas, yo hago un select asterisco from. De nuevo, cuando yo digo asterisco, estoy hablando de traer todas las columnas que estén en esa tabla. Yo tengo 4 columnas, traigo 4 columnas. Yo tengo 30 columnas, traigo 30 columnas. Tengo 50, traigo 50. Tengo 100, traigo 100. Tengo una. Así. Todas las columnas que se encuentren en la tabla, las traigo con asterisco. ¿Qué va después del from? La tabla que nosotros queremos consultar. En este caso, usuario. Si yo quiero seleccionar únicamente la columna nombre,
y únicamente la columna apellido, yo tengo que dejar de lado el asterisco porque el asterisco únicamente me funciona para traer todas las columnas. Para esto, yo cambio ese filtro por las columnas que yo quiero traer los datos. Entonces, mi consulta ya no sería select asterisco from usuarios, sino que sería select nombre. Y nosotros dijimos que para concatenar en SQL, bueno, en realidad no concatenar, sino que para dividir los datos, ¿qué utilizamos? La coma. ¿Dónde está este ejemplo? En el set, ¿no? Entonces, select nombre, coma, apellido. Y nosotros dijimos que en el set, en el último, no poníamos la coma, ¿no? Cuando dividimos por columnas, tampoco. Solamente va la coma cuando nosotros queremos agregar un próximo registro o un próximo columna a traer los datos. Si yo solamente quiero seleccionar nombre y solamente quiero seleccionar apellido, nombre, coma, apellido. ¿Qué sigue después? La columna normal. From usuarios. Vamos. Bien. Hoy cuando habíamos hablado del delete y cuando habíamos hablado del update, habíamos hablado también de un where, ¿no? Siendo el where para filtrar datos. ¿Yo puedo usar un where en un insert? Sí. Sí, ¿no? ¿No? Léelo en español la consulta. No, decime el por qué. No, decímelo. No, decímelo. Explícamelo. Bien. Si me lo querés explicar. ¿Por qué no podemos usar un where en un insert? Porque el where sirve únicamente como condicional. Entonces, ¿nosotros queremos utilizar un condicional en un delete? Sí, porque queremos filtrar cuál es el dato que queremos borrar. ¿Queremos utilizar un condicional en un update? Sí, porque queremos filtrar cuál es el valor que queremos actualizar. Pero el valor ya existe, ¿no? ¿Queremos utilizar un condicional en un select? Sí, porque queremos saber cuál es el tipo de registro que vamos a seleccionar. ¿Podemos utilizar un condicional en un insert? No, porque vas a ingresar un dato nuevo. Exacto. Porque yo no puedo ingresar un dato preguntándome por una consulta. Porque siempre que yo ingreso un dato es para agregarlo y nada más. Yo no quiero filtrar con ese dato. Yo no quiero entender algo con ese dato. Yo solamente lo quiero agregar. Pero tiene sentido el agregame este registro si pasa algo, ¿no? Agregame este registro si pasa una acción, agregame este registro si pasa un botón, agregame este registro si pasa cualquier acción que haga el usuario. Pero nosotros cuando hablamos de insertar a través de un condicional, el encargado no es SQL, sino que el encargado es el lenguaje de programación. Nosotros en el lenguaje de programación, ¿qué tenemos? Los if de toda la vida, ¿no? Entonces nosotros, los condicionales que utilizamos para insertar los valores en una tabla, son los condicionales de la programación. Porque las acciones del usuario son las que a mí me van a indicar si yo quiero insertar el dato o no. Pero una vez que yo inserto el dato o que la consulta llega a MySQL, yo ya no tengo ningún tipo de condicional para realmente filtrar si yo quiero agregar o no. Por eso siempre que hablamos de los wheres, estamos hablando de un where en un update, en un delete y en un select. Pero los condicionales también nos sirven para los insert. Pero no nos sirven en el contexto de las bases de datos, sino que nos sirven en el contexto de los lenguajes de programación. Entonces es muy importante entender cuándo va una cosa en un lado y cuándo va una cosa en otro. ¿Por qué? Para realmente saber cuándo la acción le va a tocar al usuario y cuándo nosotros tenemos que filtrar o por un lado o por un otro. ¿Se entiende ese ejemplo? De nuevo, no es para cara a nadie ni decir nada que está mal o pues nadie es un burro ni nada. Yo realmente necesito entender cómo ustedes piensan para poder explicarle eso. Simplemente por eso consulto y molesto tanto e hincho tanto las pelotas que me deben odiar a este punto. Pero bueno. Sabiendo esto, nosotros ya tenemos lo que son las 4 operaciones básicas de delete, update, insert y select. La de insert,
Después, tenés razón, es después de into. Insert into tabla. Abro paréntesis, columnas. Sí, tenías razón, me lo había comido. No estaba ahí, no estaba. Ah, qué rápido. Está bien, está bien. Nosotros decimos que estas 4 operaciones son las 4 operaciones básicas para comenzar a trabajar del lado de la programación, porque son las más importantes para trabajar con cualquier tipo de registros, ¿no? Siempre que nosotros hablamos de un AML, son todas las operaciones básicas que un usuario debe poder realizar dentro de un sistema. Nosotros le decimos sistema a lo que nosotros programamos para que el usuario final utilice, ¿no? Vamos a suponer, nosotros como programadores, alguien nos pide un sistema de contabilidad de productos, por decirles un ejemplo, ¿no? Tenemos productos, tenemos stock, tenemos ventas, lo que fuese. Pero vamos a centrarnos en la parte de productos. Alguien que es comerciante, ¿qué debe poder hacer con los productos? Agregarlo, modificarlo, Bien, el precio. vamos de a uno. Los debe poder agregar. ¿Por qué los debe poder agregar? Porque si sale un producto nuevo, lo tiene que agregar a las filas de lo que tiene. Entonces ya con eso cubrimos el alta. Con el alta trabajamos con el insert. Lo segundo que debe poder hacer es modificarlo. ¿Por qué? Si vende, baja el stock. Si compra, sube el stock. Si pasa un día, aumenta el precio, porque estamos en Argentina. Entonces, si pasa un día, se tiene que poder modificar el precio. Entonces, lo tengo que actualizar. ¿Cómo lo actualizo? Modificándolo. ¿Cómo lo modifico? Con un date. Un producto se tiene que poder eliminar. ¿Por qué un producto se tiene que poder eliminar? ¿Qué pasa si no se vende más? Esta semana no vino, nos quedamos sin stock, lo que fuese. Un producto se tiene que poder eliminar. Para eliminarlo, nosotros cubrimos con insert into. Perdón, con delete from. Nosotros ya cumplimos 3 operaciones básicas. Para realizar esas 3 operaciones básicas, el usuario, ¿qué tiene que hacer con los productos? Verlos. Poder verlos. Si el usuario no ve los productos, no puede ni eliminar, ni listar, agregar capaz que sí, pero no podría hacer todo lo demás. Entonces para eso tenemos que listar todos los productos. ¿Con qué consulta los listamos? Con el select. Con el select. Para esas 4 operaciones, fíjense que nosotros cumplimos con las 4 consultas básicas que nos permite trabajar SQL. ¿Qué otra cosa pueden hacer los usuarios con la tabla de productos? Si alguno tuvo un comercio, es un gran momento para que... Por ejemplo, llevar un stock, ¿no? Ujú. Sacar estadísticas, sacar datos, elementos. Estadística. Cuando nosotros decimos de sacar estadística, es otra operación que nosotros en un principio no contemplamos en las 4 básicas, ¿no? Porque nosotros no la nombramos. Pero al final del día, sacar estadísticas no es más que un select a los datos. Entonces lo volvemos a cubrir. Cualquier otra operación que ustedes imaginen que pueda hacer un comercio, o lo puede hacer cualquier sistema, esas 4 operaciones básicas ya las puede cubrir. Entonces no se necesita más para trabajar que estas 4 cosas. Por eso es muy importante nosotros entenderla para saber el funcionamiento bien básico, porque esto en realidad se va a ir extendiendo un montonazo. Nosotros estamos hablando de usuarios que tienen 3 columnas. ¿Qué pasa si estoy hablando de productos que tienen 30? Las consultas que yo puedo realizar van a ser muchísimo más grandes que estas 4 básicas a partir de estos datos. Pero bueno, es muy importante que nosotros entendamos lo básico, porque si no lo entendemos no vamos a entender lo más difícil. Para darles otro ejemplo y salir un poco de los productos. Vamos a suponer que nosotros necesitamos un login de usuario, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, siempre el ejemplo. Para entrar a la red social tenés que ingresar tu usuario. ¿Cómo creas tu usuario? Poniendo tus datos. Pero eso en la tabla, ¿qué es? Un insert. Vos cuando actualizás, cambias tu contraseña, haces un update. Cuando te das de baja, haces un delete. Vos el select no lo utilizás, pero el que sí lo utiliza es el dueño del sistema que quiere ver todos los usuarios que están registrados. Entonces, al final del día, con las 4 operaciones básicas, realmente cumplís
con todo el sistema. Por eso decimos que siempre lo importante para saber hacer es trabajar con un ABML, que es una alta, baja, modificación y listado. O un CRUD. Create, delete, read. Una vez que entendemos esto, ya podemos empezar a trabajar con realmente las consultas más complejas. ¿A qué nosotros llamamos consultas más complejas? A los selects. ¿Por qué decimos que el delete, el insert y el update no son consultas complejas como tal? Porque siempre están hablando de la misma tabla. Vos cuando haces un delete de la misma tabla. Cuando vos haces un update, haces un update de la misma tabla. Cuando vos haces un insert de la misma tabla. Pero cuando vos haces un select, puedes hacer un select de múltiples tablas. No sé si se acuerdan que hablamos que nosotros podíamos relacionar tablas. Entonces, cuando nosotros relacionamos tablas, podemos hacer un select de múltiples tablas. O podemos utilizar otras palabras claves que nos permite SQL para sacar datos de manera más compleja. Pero esto únicamente complejiza el select. Así que lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy son todas las operaciones que nos permite tener el select que no tienen las otras consultas, o sea, son propias del select, y cómo esto nos permite modificar los datos y los elementos de lo que nosotros mostramos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la tabla de usuarios y vamos a ver que la clase pasada lo que habíamos hecho es crear una tabla con nombre, fecha de creación y descripción. No sé si se acuerdan que habíamos jugado con algunos filtros después del where, como pueden ser el like, el filtro por fecha, entre medio de fechas. Ya habíamos jugado un poquito con el where. Lo que vamos a estar viendo no va a ser tanto con el where, obviamente tiene que ver, pero van a ser un poco más con las palabras claves que el select nos da para sacar datos de una manera diferente, ¿no? Veamos el ejemplo. Yo tengo nombre, fecha de creación y descripción. Yo tengo 4 registros. Pero yo sé que tengo 4 registros porque veo 4, ¿no? Si yo tuviese 50.000 registros, ¿los podría ver todo al mismo lado? No. No tengo el espacio suficiente para trabajar. Pero lo que puedo hacer con SQL es un cálculo que a mí me permita saber cuáles son la cantidad de registros que yo tengo guardados. Para esto, lo que debo estar utilizando es la palabra clave count. La palabra clave count es una palabra clave, porque decimos que es una palabra reservada de SQL, que lo que nos permite es saber la cantidad de registros que nosotros vamos a estar obteniendo. Vuelvo a molestar con que el count es únicamente para el select. Yo no puedo hacer un count en el insert, no puedo hacer un count en un update y no puedo hacer un count en un delete. El calc rows también. ¿Eh? El calc rows. No. El calc rows es otra cosa. Sí, pero ese en cuál se puede hacer en el select. En el select, sí. ¿Cómo, Agustín? No te escucho. No, que es para las columnas, puede ser, el row. El calc_rows en realidad es una función interna de MySQL que nos permite obtener la cantidad de consultas obtenidas, pero no te los devuelve en un registro como el count, sino que te los revuelve internamente dentro de otro dato. Bien. Fíjense que nosotros lo que estamos haciendo ahora, chicos, no sé, ustedes si no tienen una computadora, si pueden ver atrás de alguien, porque ahí lo que vamos a ver ahora sí es un poco más complejo. Ah, bueno, no dije nada. Select asterisco from usuarios es la consulta que nosotros tenemos ahora. Fíjense que lo que vamos a cambiar es el asterisco por un count. Este count va con paréntesis al final. Nosotros en programación, cuando decimos que algo tiene paréntesis al final, decimos que es una llamada a una función, ¿no? En SQL es lo mismo. Count es una función reservada de MySQL que nos permite es obtener la cantidad de registros que nosotros vamos a estar obteniendo. Dentro del paréntesis, ¿qué va? Un asterisco. Si nosotros ejecutamos esta consulta,
¿qué nos devuelve? 4. 4. ¿Yo sabía que tenía 4 registros? Sí, porque los puedo ver. Pero vuelvo al ejemplo. Si yo tengo 50.000 registros, ¿los puedo ver todos al mismo lado? No. ¿Por qué? Porque no tengo el sistema, no tengo la consulta, no tengo la realización hecha de cómo hacerlo. Entonces, yo lo que realmente necesito es un count. Pero fíjense esto. Arriba del nombre de la columna, ¿qué sale? Acá normalmente, ¿qué suele salir? El nombre de la... El nombre de la columna, ¿no? Sí, supongo. Nombre, bueno, vamos al ejemplo. Sí, ¿Necesitas? ya. Igual se va a terminar. 2 minutitos más y estamos. Fíjense que aparece ID, nombre, fecha de creación y descripción, ¿no? Aparece el nombre de la columna. Yo acá tengo ID, o tengo nombre, o tengo... Exacto. Esto es muy importante, muy importante, porque esto es la devolución que a nosotros nos da SQL de diciendo, esta consulta te devuelve este resultado. ¿Y por qué es tan importante? Porque a nosotros así a simple vista no nos cambia nada. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando en un lenguaje de programación? El lenguaje de programación obtiene los datos a partir del nombre de la columna. Si yo quiero obtener el nombre, registro nombre. Si yo quiero tener el apellido, registro apellido. Si yo quiero tener la fecha de creación, registro fecha-creación. Siempre respetando el nombre de la columna. ¿Esto tiene un nombre de columna? No. No. O bueno, sí, con un asterisco. Pero no es un nombre muy amigable para trabajar. Entonces, nosotros lo que hacemos es renombrar la columna. Nosotros podemos renombrar las columnas, pero no en la tabla, sino en una consulta. Cuando nosotros renombramos el nombre de la columna, no significa que cambia la estructura de toda la tabla, sino que cambia el nombre de la columna para ese valor únicamente en esta consulta. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Con un as. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Select, count, asterisco. ¿Y qué es esto? Una cantidad, ¿no? As, cantidad. Fíjense cómo se llama el nombre de la columna. Pero si yo me voy a la parte de la estructura, ¿yo tengo cantidad? ¿Por qué? Porque el as únicamente renombra el nombre de la columna en la consulta que yo estoy trabajando. La próxima consulta que yo ejecute sobre esta tabla, si no tiene un as, ese nombre no existió más, porque únicamente duró para esa consulta. Entonces es muy importante que yo renombre estas consultas a valores que yo pueda entender de manera más sencilla, para, a la hora de obtener este dato en la programación, no tenga que decir cantidad es igual a registro, count, asterisco, sino que sea más sencillo decir cantidad es igual a registro, cantidad. ¿Cómo funciona este renombramiento? También funciona de la siguiente manera. Yo tengo nombre, fecha de creación, descripción. Si yo selecciono nombre y descripción, me trae esto, ¿no? Pero yo puedo cambiar el nombre a nombre y apellido. Y fíjense que mi consulta ahora es nombre y apellido. Pero esto únicamente va a servir para esta consulta que yo hago. Si yo me vuelvo a la estructura, tengo solamente nombre. ¿Se entiende ese concepto de as? De renombrar las columnas. Bien. Hagamos un descanso de 5 minutos y después seguimos.
Tenía un hambre, amigo. Igual no lo como, pero nunca van a... Hola. Pensé que las dejamos una... Bien. Nosotros dijimos que para lo que servía el count era para contar la cantidad de registros que nosotros obtenemos en la consulta. Obviamente, si nosotros no ponemos ningún where, lo que vamos a hacer es traer todos los datos y por ende el count nos va a contar todos los registros que nosotros tenemos. Cuando hablamos de count, no hablamos de la cantidad de registros totales que tiene la tabla, sino que hablamos de la cantidad de registros que tiene la consulta que nosotros hacemos. Cuando una consulta que nosotros realizamos no tiene un where, estamos hablando de la cantidad total de registros, ahora sí. Pero cuando la consulta que realizamos sí tiene un where, ya no hablamos de la cantidad total, sino que hablamos de la cantidad que nosotros estamos filtrando por esta consulta. Vuelvo al ejemplo. Yo tengo 4 valores, ¿no? Si yo hago un count sin el where, tengo 4. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero traer la cantidad de usuarios que tienen de nombre Juan? Te va a tirar 2. Bien, me va a tirar 2, ¿no? Porque de nuevo el count no me sirve para obtener la totalidad de los registros que yo tengo, sino lo que me sirve es para obtener la totalidad de los registros que yo estoy consultando. No es lo mismo, una cosa son todo lo que tengo y otra cosa es lo que consulto. Normalmente cuando consulto hay registros que quedan afuera, ya sea por un filtro, por valores o lo que fuese. ¿Cómo yo puedo traer todos los usuarios de nombre Juan? No quiero que me respondan los de siempre, quiero que me respondan
otros. Puede ¿Cómo ser, era la bueno. pregunta? Select nombre igual Otra Juan. vez. Bueno, en un principio eso no estaría mal, pero el problema que nosotros tenemos en este momento es que la columna nombre, tengo nombre y tengo mi apellido. Entonces, si yo hago un igual a Juan, no tengo que tener ningún apellido para que eso funcione. Y si yo hago igual a Juan Pérez, estoy perdiendo la lógica porque voy a perder a Juan Echetino, ¿no? Entonces el igual, ¿cómo? Like, exacto. Lo que yo necesito es un like. ¿Cuál es la diferencia entre un like y entre un igual? La diferencia es que el igual va a buscar, mientras que el valor sea exactamente igual. Juan con Juan. Si yo tengo diferenciadas la columna de nombre y yo tengo diferenciadas las columnas de apellido, el igual me viene más que bien. Porque el nombre siempre va a estar solo y el apellido siempre va a estar solo. Ahora, yo las tengo todos juntos. Entonces ya el igual no me sirve. ¿Por qué me sirve el like en este caso? Porque el like lo que hace es buscar por igualdades. Sí, porque la palabra no es similitudes. Porque la palabra es igualdades, busca igualdades, pero que coincidan en una parte de la columna. No que coincidan todo el valor, sino que coincidan en una parte. O sea, por carácter, ponerle no. Exacto. O sea, vos tenés Juan Pérez y estás buscando Juan. Si haces un igual, no te funciona, porque Juan Pérez es diferente a Juan. Es Juan Pérez. Pero si utilizas un like, sí te funciona, porque Juan te coincide con Juan. Si usas Pérez Juan, ¿te sirve? Sí, porque Juan sigue estando al final. Si utilizas Pérez Juan Pérez, ¿te sirve? Sí, porque Juan está en el medio. Entonces, siempre que Juan exista, el like va a estar bien. Y si vos querés buscar todos los Juan, y quiero uno que se llama Juanse, también te va a aparecer Juanse. También te va a aparecer Juanse. Sí, es un tema. Es un problema, sí. ¿Y cómo lo solucionás? Y depende del concepto que tengas. Si tienes muchos registros, como que Depende de- hay otra forma. Hay una forma. Qué buena pregunta que hiciste. Claro, No, uno pero dijo tenías que usar poner Juanse. otro filtro, el porcentaje. Si lo pones al principio y al final, te va a aparecer Juan. Ah, claro, Juanse. eso lo explicaste, ¿no? Ujú. Sí. Esa es una solución que debería ser la más válida. Nosotros cuando trabajamos con un like, trabajamos con porcentajes. Estos porcentajes, si no van, es un igual. O sea, un like sin porcentajes es un igual. Juan igual a Juan. Un like con dos porcentajes, uno al inicio y uno al final, es el ejemplo que nosotros comentábamos. Puede existir al inicio, puede existir al final o puede existir entre medio. Si tiene un porcentaje únicamente al inicio, Juan debe coincidir como último carácter de la columna. Y si el porcentaje está al final, Juan debe coincidir en el primer carácter. Obviamente lo que dure, pero tiene que estar en la primera coincidencia. Entonces, una de las soluciones es a partir de diferentes iguales. Y después, cuando ya el like no te funciona, lo que tenés que ver son los valores que vos tenés dentro de tu tabla y la manera en la que vos puedas distribuirlos para que ese Juanse quede afuera, de alguna u otra manera. Eso siempre se controla a partir de los datos que se tiene. En SQL se pueden solucionar los problemas de varias maneras, pero siempre los problemas, aunque el problema principal sean datos complicados, las soluciones siempre van a ir por diferentes lados si vos tenés un tipo de datos y vos tenés otra. En este caso con los porcentajes, tanto al inicio tanto al final, lo solucionás. Pero bien, siguiendo el ejemplo del like, vamos a decir where nombre like Juan. A mí me muestra los registros que son de nombre Juan. No, me muestra la cantidad. ¿Pero por qué me muestra la cantidad? Porque yo quise que me muestre la cantidad. Yo le digo a SQL qué es lo que me va a mostrar. Y en este caso, yo lo que estoy haciendo es un conteo de todo lo que es la cantidad de usuarios que se llaman Juan. Y a esto voy con el ejemplo de que el count no trae todos los valores que existen en la tabla,
sino que trae todos los valores que nos devuelve la consulta. Son dos cosas diferentes. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con los usuarios Juan, de nombre Juan, pero lo que vamos a hacer es, a la estructura de mi tabla, vamos a agregarle un campo entero que se llame edad. Para esto, vamos a ir a la pestaña de estructura, donde dice agregar 1, dependiendo de los campos que nosotros queramos agregar, vamos a agregar únicamente 1. Y vamos a elegir el nombre del campo y le vamos a poner de tipo int. ¿Por qué? Porque una edad siempre va a ser de tipo entero. A diferencia de un teléfono, que un teléfono puede ser entero o puede ser string, por un tema de un más, por un tema de espacios o por un tema de datos, la edad es siempre entera. Una vez que yo la guarde, en mi estructura, todos mis valores van a tener edad de 0. Pero como voy a estar trabajando con Juanes, voy a agregarle 20 y voy a agregarle 30. ¿Ok? Un Juan tiene 20, otro Juan tiene 30. Nosotros dijimos que tenemos dos usuarios que se llaman Juan. ¿Por qué? Porque hicimos select count asterisco where, from usuarios where nombre like Juan. ¿Qué pasa si yo quiero obtener un dato estadístico de, por ejemplo, la edad total de esos usuarios? 50, ¿no? 20 más 30, 50. ¿Cómo hacemos eso en SQL? No con un count, sino con otra función que se llama sum. ¿Vieron un poco como los contadores y los acumuladores de la programación? Que uno se encarga de contar la cantidad y otro se encarga de ir sumando todos los datos. Bueno, en este caso, nuestro count es el contador y nuestro sum es el acumulador. El count va a contar la cantidad de datos que trajo esa consulta y el sum va a sumar todos los valores que yo le indique en esa consulta. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Cuando yo quiero traer una segunda columna, ¿qué pongo? Perfecto. Y dijimos que lo que vamos a trabajar no es con un count, sino que es con un sum. Entonces la palabra clave va a ser sum y paréntesis. ¿Por qué los paréntesis? Porque es una función. Y todas las funciones dentro de los paréntesis reciben los valores que a partir de esos valores van a cambiar el resultado. A diferencia del count, que nos sirve poner tanto el asterisco o nos sirve poner el nombre de una columna porque contamos todos los registros, el sum nos suma todos los registros. ¿Por qué? Porque si sumasen todos los registros, se me suma la edad, se me suma el DNI que también es un número, se me suma la cuenta corriente, no sé, se me suma cualquier cosa. Y yo la suma, a diferencia del conteo, lo quiero tener controlado. Entonces, dentro del sum va la columna que yo quiero contar. La columna que recién agregamos. ¿Cuál es? Entonces, si yo quiero contar la edad, dentro del sum va a ir edad. Por favor, muy importante, siempre que sumemos campos enteros. No sumemos nombre, no sumemos apellido. Sumemos campos enteros. Cantidad, 2. Tengo dos personas que se llaman Juan. Edad, 50. ¿Por qué? Porque yo acabo de sumar 20 y acabo de sumar 30. Si yo tuviese 80 registros, haría la suma de esos 80 registros que se llaman Juan. ¿Por qué? Porque siempre hago la suma de valores que yo estoy filtrando.
¿Qué pasa si yo al usuario Matías le pongo edad 50? Esta suma ¿me va a dar 100? ¿Por qué me va a dar 50? Porque pusiste like Juan. Exacto. El sum funciona igual de la misma manera que el count y funciona igual de la misma manera que todas las palabras claves que nosotros pongamos en un select. Únicamente toman filtro a partir de los wheres que nosotros salgamos. Si no hacemos ningún where, sí, suma todo, cuenta todo. Pero si nosotros ponemos un where, va a traer los datos que nosotros obtengamos a partir de ese filtro en particular. Hasta luego. ¿Qué nos pasa con la columna de sum edad? Exacto, nos pasa lo mismo que nos pasaba con count asterisco. El nombre no nos queda amigable para obtener los datos en un sistema de programación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Exacto, nosotros la renombramos. ¿Cómo la renombramos? Con el as. Normalmente en programación, cuando tenemos un contador y tenemos un acumulador, ¿qué es lo que sacamos? El promedio. El promedio. ¿Nosotros podemos sacar el promedio en SQL? Sí. ¿Por qué? Porque el select también me permite hacer las operaciones básicas. Me permite hacer una suma, me permite hacer una resta, me permite hacer una división y me permite hacer una multiplicación. ¿Cómo? A través de la misma sintaxis que nosotros utilizamos en la programación. Más para la suma, menos para la resta, asterisco para la multiplicación y barra para la división. ¿El promedio qué es? ¿O cómo se calcula? La cantidad de los valores que tenés. O sea, La suma dividida de la Claro. cantidad. Claro, total dividido cantidad. me voy a agarrar una embolia. No, después de matemática no resiste nadie. No quiero tener un Nosotros lo que queremos es sacar el promedio. Nosotros sabemos que este promedio es 25 porque 50 dividido 2 es 25. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros cuando hacemos unas consultas para sacar promedios o sacar valores, no lo hacemos para datos sencillos, sino que lo hacemos entendiendo que en realidad nuestras tablas van a tener una cantidad grande de registros. 3.000, 4.000, 5.000. Tenemos en la empresa tablas con 3 millones, 5 millones de registros. Entonces sacar el promedio a mano, ya ahí no es lo más óptimo. Entonces para esto utilizamos promedios a través de la consulta. ¿Cuál es la ventaja que tiene sacar también el promedio o tiene sacar estas operaciones? Es que es mucho más rápido SQL que un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque SQL está hecho justamente para ser administrado velozmente a partir de datos. Ustedes piensen que si esto lo tiene que hacer un lenguaje de programación, tiene que leer todos los registros, tiene que hacer todo el cálculo y a partir de todo el cálculo tiene que sacar el promedio, ¿no? Y eso lleva tiempo porque lee todos los registros. SQL está hecho, es un motor de búsqueda hecho para estas cosas. Entonces sacar el promedio no está mal en SQL, de hecho está hasta bien. ¿Cómo sacamos el promedio? Cantidad dividido total. Ahora, nosotros dijimos que la cantidad es count asterisco. Y dijimos que la suma es sum edad. ¿Está bien entonces que yo haga sum edad barra count asterisco? Está bien, pero puedes usar Lo puedes simplificar más. ¿Por qué está bien y por qué está mal? Me gusta ese punto y me gusta ese punto. ¿Por qué está mal el primero? Porque tenés que agarrar el resultado de la suma, no el sum. Me parece difícil, igual. Bien, ¿y por qué? Lo que te devolvió el resultado es Bien, ¿y por qué estaría bien? porque podrías usarlo, o sea, podés usar el count on o cantidad, porque vos ya lo estás renombrando. Bien. Los dos tienen razón en un punto y los dos se están equivocando en un punto. ¿Yo puedo hacer esto? Sí. Sum edad. ¿Por qué? Porque esto por defecto ya tiene los datos que yo quiero traer. Entonces no está mal hacerlo. Pero no está mal hacerlo cuando yo no renombro mis datos. Porque cuando yo estoy renombrando mis valores, count de asterisco no existe más. Existe cantidad. Y sum de edad no existe más. Existe suma guión bajo edad. Entonces cuando yo renombro,
el nombre de una columna no es únicamente para mostrárselo al usuario más simple, sino que es a partir de ese renombramiento, lo lee la consulta. Entonces, count asterisco no existe más. Te va a decir como que no existe la variable, por así decirlo. No existe el campo como tal. Claro. En realidad no es que no va a existir, sino que te lo va a volver a calcular. Esa es la cagada. Entonces estás haciendo el doble procesamiento para la misma consulta. En la misma consulta puedes hacer la suma que te devuelva el resultado y ese resultado sacar el promedio, hacer todo en Sí. Sí, en ese caso, si únicamente querés traer el promedio, lo ideal no sería el renombramiento, sino el total, y el renombramiento sea sobre ese total general. Ahora, como vos querés traer todos los valores, en este caso ya utilizás las tablas renombradas. Entonces, para esto, O sea, hacer eso sería lo mismo que sacar count all as cantidad y sum edad as suma edad. Directamente puedes poner sum edad count all. sí, pero ¿qué pasa si únicamente... O sea, me refiero a que vos dijiste que lo volví a recalcular. Ujú. O sea, es lo mismo que no existiera esa parte, porque no la está leyendo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? O sea, funcionaría igual. Pero ¿qué pasa si vos en la consulta también querés traer el total de datos? Sacando solo el promedio los perderías. Sí, o sea, a lo que me refiero que vos dijiste que si vos lo pones así, count all ya no existe, o sea, ahora existe cantidad. Ujú. Y al poner count all en la división, lo está volviendo a calcular. Exacto. Como si el count all principal Sí, no hubiese existido. no hubiese existido. Exacto. Que está mal, o sea, tenés que hacerlo directamente con el cantidad. Con el cantidad. Pero, Lo que puedo hacer es, en este caso, dijimos suma edad dividido cantidad. Esto depende mucho igualmente del motor de base de datos que nosotros estemos trabajando. ¿Por qué? Porque hay algunos motores de base de datos que aceptan el renombramiento, hay otros motores de base de datos que no aceptan el renombramiento, en el sentido de el renombramiento es únicamente visual, después todo lo otro vas a tener que volver a utilizar la subconsulta. Entonces, esto al final del día depende de lo que es la tabla en sí. Pero de esta manera nosotros lo podríamos entender. De hecho, en el caso de MySQL, no sé si va a tener error o no, de hecho lo vamos a verificar. Pero fíjense lo que me dice a mí. La columna suma edad en field list es desconocida. ¿Por qué? Porque el motor MySQL no acepta el renombramiento como una columna, sino que lo que acepta es el sum de edad. Entonces esto depende mucho de las versiones que ustedes tengan. De hecho, si bajaron el último SAMP, muy posiblemente les ande, dependiendo de la versión de MariaDB o MySQL que tengan. ahí le puedes poner un as también al resultado ese. Exacto. Si yo hago esto, por ejemplo, as promedio. Y de esta manera lo consigo. Si yo únicamente quiero sacar el promedio, a mí los demás datos no me interesarían. ¿Por qué no me interesarían? Porque ya los puedo poner directamente en la misma consulta. Y únicamente dejar el promedio. Siempre hago el select dependiendo de los valores que yo les quiero dar al usuario. No de los valores que a mí me interesa obtener, sino de los valores que yo le quiero devolver al usuario. Si al usuario no le interesa la cantidad y no le interesa el total y únicamente le interesa el promedio, se devuelve únicamente el promedio, sin importar todos los datos que se utilizan para obtenerlo. ¿Hasta acá bien? Bien, hagamos un repaso. Si está todo bien, los dejo libres. Si no, hasta las 11. Vayamos con las 4 consultas. Para borrar. Delete. De. Bien, de tabla. ¿Cuándo? ¿O sin cuándo? ¿Con cuándo? Bien. Sin el cuándo, ¿qué pasa? Sin el where, ¿qué pasa? ¿Está bien borrar todo? Bien. Vamos con el update. Update. Bien. Set. Bien. Nombre de columna. Sí. Igual. Bien. El valor. El valor. Si yo quiero actualizar un segundo valor, Coma. y después, Nombre igual. Tal. bien. ¿Cuándo o sin cuándo? 50. Con.
¿Por qué sin cuándo? No, ¿cuándo? Perdón. ¿Qué pasa si no ponemos un where? Se actualiza todo. ¿Queremos que se actualice todo? ¿Queremos que todos los registros sean Matías de Chetino? No. Depende. ¿La prueba? ¿Queremos que todas las notas sean 10? Sí. Bien. Ahí no iría el where. Bien. Agregamos. Insert into Bien. tabla. Bien. Con entre paréntesis las columnas. Bien. Value. Valor. ¿Importa el orden de las columnas? No, el del valor sí. Bien. O sea, el del valor tiene que Vamos a poquito. concordar. Cerramos las columnas. Cerramos las columnas. Después de las columnas, palabra clave o valores. Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Value. Bien. Después de values. Entre paréntesis, Bien. el mismo orden que asignaste a las columnas. ¿El mismo orden de qué? De las columnas. De los valores. Claro, o sea. Columna, valores. Te tengo que hinchar la pelota porque compro. No, está bien. Es para que se entienda. ¿Usamos un where? Si nosotros queremos hacer un filtro para agregar, ¿lo hacemos en base de datos o lo hacemos en programación? Bien. Select. Los escucho. Bien. Where, sí o no, dependiendo la consulta. ¿Es bueno traer todos los datos con asterisco? No, porque le trae todas las columnas. Exacto. Siempre lo mejor es priorizar cuáles son los datos que vamos a traer para que SQL tenga la menor carga posible. Independientemente de que nuestra tabla tenga pocas columnas, lo ideal es filtrar realmente por los asteriscos que nosotros utilicemos. Bien. Para filtrar un dato, usamos where. ¿Puedo filtrar por varias columnas? ¿Con qué? En el where, ¿no? En el where, dentro del where. Filtramos con un igual, pero yo puedo filtrar por varias columnas. ¿Sí? Con el AND. Sería el otro. Yo puedo filtrar por nombre y puedo filtrar por fecha de creación. Sí, ¿con qué? ¿Con un AND o con un OR? Siempre que nosotros hablamos de múltiples filtros, hablamos de los mismos que tenemos en los if de programación. Hablamos con AND o filtramos con OR. Igual trae el mismo valor. Desigual trae un valor diferente, menor un valor menor, mayor menor, los que ya conocemos. Y después tenemos diferentes maneras de filtrar. ¿Cuál es la que vimos hoy? ¿Cómo? No, para filtrar. Like. Mi teoría. Hasta las 11 será. Ah, mentira. Tenemos un like. El like lo que nos sirve es para obtener datos a partir de una string que es mucho más larga de lo que nosotros queremos obtener. Ese like obligatoriamente trabaja con porcentajes. Volvamos a repasarlo. Si un like no tiene porcentajes, es lo mismo que decir que es un igual. ¿Por qué? Porque exactamente tiene que ser el mismo valor que se está buscando. Entonces, un like sin porcentajes se pone un igual. No existe un like sin porcentajes. Un like con 2 porcentajes, el nombre que nosotros estamos buscando puede estar al inicio, puede estar entre medio o puede estar al final. Puede ser Juan Pérez, puede ser Pérez Juan o puede ser Pérez Juan Pérez. O P Juan P, lo que sea. Cuando tenemos un... Puede ser as, Juan, as, todo Ujú. en el mismo coso. Lo que no puede ser, muy importante, who y al medio an. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros buscamos en el like tiene que ser completa. Tiene que ser seguida. No. Nunca importa la mayúscula y las minúsculas de los filtros. Con asterisco al final, Juan debe estar inicializado en la primera letra. Perdón, con porcentaje al final. Entonces debe ser Juan Pérez. Si yo tengo Pérez Juan, ya no me sirve porque la columna no arranca con Juan, arranca con Pérez. Si yo tengo Pérez Juan Pérez, el mismo ejemplo. Si yo tengo Juan Pérez, me va a devolver lo que yo quiero. Si el porcentaje está al inicio, Juan debe estar al final. Si yo tengo Juan Pérez, no me lo devuelve. Si yo tengo Pérez Juan Pérez, no me lo devuelve. Pero si yo tengo Pérez Juan, sí me lo devuelve porque toda esa columna termina con el valor de Juan. ¿Se entiende cuándo usar
los porcentajes y cuándo no. Un porcentaje va adelante, si quieres que termine con Sí, va al revés. va al revés. Sí. Va atrás es Que empiece. está en inicio. Claro. Cuando el porcentaje está atrás, empieza. Cuando el porcentaje está al inicio, termina. Cuando el porcentaje está al inicio y al final, se busca siempre el medio. Y cuando el porcentaje no está, es lo mismo que un igual. Los libero. Firmen y después el jueves en programación arrancamos a conectar esto que vimos de base de datos con PHP. Ténganlo en cuenta.